Hola, hola, ¿qué tal mis tejiartistas? Ya estamos aquí para compartir con ustedes el paso a paso de este lindo cuello bufanda para dama realizado en la técnica de 2 agujas con un toque de ganchillo o crochet, para lo cual vamos a utilizar lana doble indicada para agujas de 5 milímetros, 100 gramos aproximadamente, agujas de 8 milímetros de grosor, 3 botoncitos y un ganchillo de 5 milímetros. Esto está súper facilito y se teje muy rápido. A continuación el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle. Bien, mis amores, vamos a empezar a tejer nuestro cuellito bufanda y esta vez vamos a utilizar lana doble de la marca Perlita Dominó Lancaster, ¿sí? Y voy a utilizar, como voy a usar lana doble, agujas de 8 milímetros. Esta lana está indicada para las agujas de 4.5 milímetros o de 5 milímetros. Y he notado que poniendo la doble en agujas de 8 milímetros, pues queda muy bien. Entonces vamos a empezar montando 38 puntos en nuestras agujas y les digo que este video está súper facilito. Bien, aquí tengo puesto con lana doble los puntos sobre mis agujas de 8 milímetros y he montado, como les dije, 38 puntos. Vamos a contar: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 y 38. Si quieren hacerla más angosta, pues quitarán los puntos de 2 en 2, y si quieren hacerla más ancha irán aumentando de 2 en 2, pero debe ser una cantidad de puntos pares, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? En la primera carrera vamos a tejer todos los puntos en punto derecho, ¿sí? Primera carrera, entonces los 38 puntos en punto derecho, y yo tomo en la primera carrera los puntos por la parte de atrás porque se me hace más cómodo, pero luego los tejo ya por aquí, por la parte de adelante, ¿sí? Entonces, como tú lo hagas está bien, no nos vamos a hacer problemas, eso no es nada que cambie los resultados. Entonces vamos a terminar de tejer así toda la primera carrera en punto derecho. Bien, así estoy terminando de tejer la primera carrera o la primera hilera en punto derecho, ¿sí? Ahora vamos a trabajar en base a la mitad. Como yo tengo 38 puntos, tendré 19 a un lado y 19 a otro lado. En caso que ustedes estén trabajando con más puntos, vamos a imaginar 48 puntos, van a tener 24 a un lado y 24 a otro lado. Si tienen menos puntos, por ejemplo, para una niña de 5 a 8 años, pueden montar una cantidad de 32 puntos, entonces van a trabajar 16 y 16. Yo tengo aquí 38 y voy a trabajar 19 y 19. Entonces, como 2 puntos voy a tomar de una mitad y 2 puntos de otra mitad, si aquí tengo que tejer en la primera mitad 19, voy a tejer solo 17, ¿sí? Voy a tejer de la siguiente manera, en punto derecho: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, ¿sí? 17. Pero como son 19, me queda este, el 18, y este, el 19. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar estos dos puntos, el 18 y el 19, juntos del derecho por atrás, así. Y los tejo juntos. Ahí estoy haciendo una disminución. Y el 1 y el 2 de estos 19 que quedan aquí, los tomo juntos del derecho, pero miren, así por adelante, así, para que se encuentren entre sí. Entonces aquí he tejido 2 y continúo 3, 4 y me tocarán así hasta 19 cuando termine toda la carrera, ¿sí? Ahora, en el comienzo hemos contado los puntos porque obviamente no íbamos a adivinar cuál era el centro, pero conforme el tejido va creciendo, ustedes van a ver y van a notar dónde está el momento o el espacio donde tengo que hacer las disminuciones, ¿sí? Entonces, una vez que ya hice mis 2 disminuciones centrales, termino de tejer toda la carrera en punto derecho, sin hacerme ninguna complicación. Ahora, algo importante, si todavía no tienes mucha experiencia en 2 agujas, es que vamos a poner un marcadorcito como el que yo tengo aquí, en lo que vendría siendo el derecho de nuestro tejido.
La segunda carrera es el derecho de nuestro tejido. Todas las carreras pares son el derecho de nuestro tejido. No lo estoy poniendo en el centro donde hago la disminución, solo en este lado de aquí, en esta parte, para saber que solo por el lado donde tengo el marcador es donde voy a trabajar las disminuciones. Por el lado revés, donde no tengo marcador y donde son las carreras impares como la 1, la 3, la 5, la 7, voy a tejer todos mis puntos en punto derecho, así, sin ninguna complicación. Por el revés no voy a hacer disminuciones, ¿sí? Entonces estoy tejiendo allí un poquito rápido porque esto es algo sencillo, solo es punto derecho, ¿sí? Aquí está. Recuerden que si ustedes quieren colaborar conmigo, muchas chicas lindas me escriben: maestra, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo le demuestro mi gratitud? Pues facilito, vean el video muchas veces, todas las veces que quieran. De esa manera ustedes recogerán más información para poder hacer su prenda mucho más bonita, y también me van a ayudar mucho a mí con las visualizaciones. Entonces, todas las veces que ustedes quieran ver, vean el video y también compartan en las redes sociales para que otras personas puedan verlo, ¿sí? Con eso me ayudan muchísimo. Y recuerden que también en Facebook, en la fanpage de Vivir Tejiendo, estamos subiendo videos a diario, así que no se los pierdan. Vayan, suscríbanse en la fanpage, suscríbanse en el grupo de Facebook y ahí van a poder ver los videos. Bien, aquí están. Ya estamos otra vez por el lado de la marca. Hace un momento tejíamos 17, ahora vamos a tejer 15. 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 16. Vamos a tejer 2, 4, 5, 6, 7 y todo en punto derecho, ¿sí? Así que es facilito. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y miren, aquí ya cuando nos estamos acercando vamos a poder notar, miren, aquí están los puntos. Hacia un lado una disminución, hacia el otro lado la otra disminución. 15 y 16, ¿sí? Entonces, aquí ya tengo mis dos puntos que disminuyo hacia acá y los dos puntos que disminuyo hacia acá. Entonces, tomo mis dos puntos, ya sé que del lado derecho los tomo dos juntos del derecho por la parte de atrás. Ahí está. Miren, y obviamente acá se hace un hilito que me recuerda que este es el centro, y aquí voy a tomar los puntos por el lado derecho. Ahora, si ustedes se confunden mucho porque no tienen experiencia, entonces lo que podemos hacer es poner una de estas argollitas que nos ayudan. Después de haber hecho mi disminución de un lado, pongo la argollita, así, no te escapes, y vamos a hacer la disminución de este lado, ¿sí? Hago mi disminución de este lado y la argollita queda ahí en el centro. Yo sigo tejiendo y mi argollita en la próxima carrera yo la tejo, la acomodo en el mismo lugar. Ahora van a ver ustedes, y esta argollita me va a servir como un marcador para saber dónde tengo que hacer mi disminución. Si no tienen argollitas como estas, pues simplemente hacen una argollita con un nudito de hebra o de lana y la ponen aquí, como decir así. Miren, toman un pedacito de lana, le hacen un nudito y la pueden pasar así y les sirve, ¿sí? De preferencia que sea de otro color muy distinto y contrastante con el color que ustedes están tejiendo para que la puedan diferenciar. Entonces terminamos así de tejer esta carrera y vamos a tejer la carrera del revés. Ya saben que por el revés del tejido no hacemos ninguna disminución, tejemos de principio a fin todos los puntos en punto derecho, y les digo que este cuellito bufanda se avanza en una tarde, súper facilito. Entonces vamos a continuar así todo en punto derecho en esta carrera del revés. Miren, mis amores, aquí estoy tejiendo y donde dije llegué aquí, lo único que hago es pasar al otro lado la argollita y sigo tejiendo. ¿Para qué? Para que mi argollita se encuentre en el mismo lugar y es mi señal para la disminución, ¿sí? Entonces voy a terminar. Algunas me dicen: ¿por qué algunas veces tomas las agujas de una manera y otras veces de otra manera? Me confundo. Chicas, no se confundan. Ustedes solamente tomen atención en lo que yo digo. Tejemos punto derecho o tejemos punto revés o hacemos hebra, lazada. Eso es lo que ustedes tienen que ver, ¿sí? Después luego la forma como tomamos la hebra y las agujas depende de cada una, ¿sí? Algunas toman la hebra para este lado, por ejemplo. Yo no puedo hacerlo así, yo lo hago para este lado.
con mi mano derecha, pero lo importante es que tejamos los puntos como nos indica, derecho o revés, ¿sí? Bien, ahí estoy. Ahora me toca hacer la disminución y voy a continuar tejiendo así hasta llegar a mi marcador, ¿sí? Miren, ya estoy a 2 puntos de mi marcador, lo que quiere decir que tomo estos 2 puntos y los tejo 2 juntos del derecho. Paso mi marcador y luego tejo estos 2 puntos también juntos del derecho, pero por adelante. Y termino tejiendo toda la carrera en punto derecho. Ahí estoy, tejiendo otra vez todo en punto derecho. Entonces esto es lo que van a hacer. Siempre por el lado derecho van a hacer sus 2 disminuciones de un lado y las 2 disminuciones del otro lado. Bueno, no 2 disminuciones, perdón. Una, solo que tomamos 2 puntos juntos. Hacemos una disminución aquí y la segunda disminución para el otro lado, tomando siempre 2 juntos. Primero 2 juntos por atrás y luego 2 juntos por delante, para que se encuentren uno así y el otro así, ¿sí? Para darle un bonito acabado a nuestro tejido. Y por el revés, tejemos todos los puntos en punto derecho sin complicaciones ni nada. Así hasta quedarnos solamente con 3 puntitos, ¿sí? Porque aquí estamos disminuyendo, empezamos con 38 y ya tenemos menos puntos. En cada vez que disminuimos tenemos menos puntos y se va formando un piquito aquí y este tejido se va levantando hacia arriba. Vamos a continuar así, mis amores. Por el revés tejemos solo punto derecho y por el derecho, donde tenemos el marcador, hacemos nuestra disminución para un lado y luego para el otro. Cuando tenemos 3 puntos nos encontramos. Bien, chicas, miren, he continuado con las disminuciones y esta es la forma que tiene mi tejido, ¿sí? Se forma un cuadrado perfecto. Bien, yo les dije hasta llegar a 3 puntos, pero me equivoqué, son 4, ¿sí? Porque como estamos trabajando con cantidades pares, entonces llegamos a 4 puntos. Cuando tenemos estos 4 puntos aquí, vamos a tejer de la siguiente manera. El primer punto derecho, los 2 juntos que siguen derechos por la parte de atrás y el siguiente punto también derecho, ¿sí? Vamos a dar la vuelta y vamos a tejer este primer punto derecho y estos 2 puntos juntos. Ahora sí, por el revés estamos tejiendo estos 2 puntos juntos derechos, ¿sí? Damos la vuelta y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente: tejemos este punto en punto derecho y el que sigue también, pero este lo pasamos por encima del que ya tejimos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a recoger los puntos, pero ¿dónde vamos a recoger? Miren, acá tenemos un alto relieve, que es esta parte de acá, y un bajo relieve o un relieve profundo, ¿sí? Entonces vamos a recoger aquí, en esta parte baja o profunda. Aquí tenemos una especie de nuditos, pues dentro de estos nuditos en el centro ahí recogemos. Acá tenemos un punto, aquí recogemos el segundo punto. Miren, con la misma lana que tengo allí, aquí recojo mi tercer punto, aquí el cuarto, miren, el quinto. Ahí siempre hay una hebrita, o bueno, 2 hebritas, pues estamos trabajando con doble hebra. Miren, si yo lo abro, ahí están las 2 hebras, ¿sí? Entonces ahí agarramos. Sería 2, 4, 6. En cada espacio recogemos 1. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, vamos a tomar bien este punto acá, 19, y ya no hay, miren, esta es la última hendidura, pero aquí en la esquinita, en toda la esquinita vamos a recoger un puntito para que nos quede muy parejito. 20 puntos, ¿sí? Ahora que ya tenemos estos 20 puntos recogidos aquí, vamos con el siguiente paso. Bien, el siguiente paso va así: damos vuelta a nuestro tejido
no dejamos que se escape el puntito y vamos a tejer de la siguiente manera. Un punto derecho, levanto la hebra o hago una lazada o una basta, como le dicen algunos. Yo le llamo lazada, y 2 puntos juntos del derecho por atrás. Vuelvo a tejer un derecho, lazada y 2 puntos juntos del derecho por atrás. Otra vez, un derecho, lazada y 2 juntos del derecho por atrás. Siempre voy a tejer de esta manera, ¿sí? Un derecho, lazada y 2 juntos del derecho por atrás. Esto lo voy a repetir. Un derecho, lazada y 2 juntos del derecho por atrás. Ven que esto lo estoy repitiendo desde el comienzo otra vez. Un derecho, lazada y 2 juntos del derecho por atrás. Y ahora, si yo tejo aquí un derecho, hago la lazada, ya no me alcanza, termino con 2 derechos, 1 y 2 derechos, ¿sí? Así termino esta carrera, al final 2 derechos. Pero ¿cómo empiezo? Igualito que en la carrera anterior. Todas las carreras son iguales. Un derecho, lazada, 2 juntos del derecho por atrás. Un derecho, lazada, 2 juntos del derecho por atrás. Eso es todo lo que voy a tejer. Todas las carreras son iguales. Un derecho, lazada, 2 juntos del derecho por atrás. Un derecho, lazada, 2 juntos del derecho por atrás. Un derecho, lazada, 2 juntos del derecho por atrás. Un derecho, lazada o basta, como le digan. Yo aflojo así los puntitos, sí, pero luego los tejo por atrás, juntos del derecho por atrás. Y termino siempre con 2 derechos, ¿sí? Esto es todo lo que voy a tejer y vamos a obtener un punto calado precioso. Miren, yo voy a tejer una carrera más aquí junto a ustedes. Un derecho, lazada y 2 juntos del derecho por atrás. Recuerden que el punto que tejo derecho siempre va a ser esta hebra. Miren, para que vean que no se han equivocado. Un derecho, lazada y 2 juntos del derecho por atrás. Un derecho, lazada o basta y 2 juntos del derecho por atrás. Un derecho, hebra, lazada o basta, como le digas, y 2 juntos del derecho por atrás. Eso es todo. Esta carrera se va a repetir hasta tener el largo que necesitamos. Un derecho, lazada y 2 juntos del derecho por atrás. Un derecho, lazada y 2 juntos del derecho por atrás. Y terminamos la carrera como siempre con 2 derechos, 1 y 2. Eso es todo y vamos a obtener un punto calado muy lindo que conforme crezca el tejido ustedes van a ver qué precioso se ve. Vamos a continuar así, queridas amigas, hasta tener el largo que necesitamos. Bien, chicas, como pueden apreciar, he continuado tejiendo el punto calado que les dije. Miren qué hermoso se ve, repitiendo solo esas carreras que les indiqué, ¿sí? Ahora vamos a medir desde la parte de aquí. Vamos a poner así, miren, desde uno de los lados, ¿sí? Les voy a mostrar así. Vamos a medir desde aquí hasta arriba, perdón, por el lado de los centímetros, y tenemos, miren, 70 centímetros, ¿sí? Cuando ya nuestro tejido desde aquí, tomando en cuenta este cuadrado que hemos hecho, desde aquí de la base hasta acá, tiene 70 centímetros, entonces vamos a empezar con el siguiente paso. El siguiente paso es súper sencillo. Miren, vamos a tejer 7 carreras en punto derecho, todo en punto derecho, pero aquí en esta primera carrera vamos a tejer 2 puntos juntos del derecho, perdón, 2 puntos derechos, y luego estos 2 que siguen, el 3 y el 4, juntos del derecho, así. Es decir, vamos a hacer una disminución y vamos a continuar tejiendo en punto derecho, ¿sí? Así, todo en punto derecho hasta que tengamos solamente 4 puntos en nuestras agujas izquierdas.
en nuestra aguja izquierda, ¿sí? Porque es una sola. ¿Ven? Cuando ya tengo 4 me voy a detener. Aquí tengo 2, 4. ¿Por qué? Porque voy a tomar estos dos juntos del derecho por atrás y estos dos últimos los dejo normal. He disminuido al comienzo y al final. Ahora, esta es mi primera carrera con punto derecho. Ahora voy a tejer 6 carreras más en punto derecho. Ahora sí, ya sin disminuciones, solo punto derecho. Esta sería mi segunda carrera y me faltarían 4 más. Así que voy a continuar así, tejiendo en punto derecho hasta completar las 7 carreras, y al término de las 7 carreras recién voy a rematar los puntos para luego el siguiente paso coser los botones y armar nuestro cuellito bufanda, ¿sí? Vamos, segunda carrera, toda en punto derecho, tercera carrera, y así nos vamos hasta la carrera número 7, todo en punto derecho. Bien, una vez que ya hemos tejido las 7 carreras, vamos a rematar nuestros puntos tejiendo de 2 en 2 en punto de revés, así. De 2 en 2 todos los puntos, y el que queda lo volvemos a la aguja izquierda y lo tejemos junto al otro, y así en punto revés de 2 en 2 rematamos todos los puntos hasta el final. Voy a continuar así hasta el final. Bien, estoy aquí ya en los últimos 2 puntitos y listo. Voy a cortar la hebra un poquito larga solamente para poder esconderla. Primero vamos a pasar por aquí por el último punto, listo, ajustamos y luego con la ayuda de nuestra aguja lanera por el revés de nuestro tejido, bueno, siempre introduzco la aguja primero varias veces y luego recién la ensarto. Ahí está, para pasar. Listo, ya está. El excedente lo cortamos y estamos terminando lo que es la parte de 2 agujas. Recuerden siempre que saber un poco de ganchillo para las chicas que dominan solo agujas. Siempre es bueno saber también ganchillo, porque el ganchillo nos permite arreglar muy bien o decorar nuestras prendas. Entonces miren, esto va a venir así, miren qué bonito. Aquí vamos a poner los botones y esto lo vamos a colocar acá. Así es como nos va a quedar nuestro cuellito, porque no es bufanda, es un cuellito, ¿sí? Vamos a tomar desde acá, vamos a acomodarlo muy bien. Entonces lo que yo voy a hacer es poner 2 o 3 botones aquí, dependiendo del gusto. Los voy a coser y luego les muestro lo que hacemos a continuación. Bien, acabo de coser los 3 botoncitos. Como ven, este es un color un poquito más claro, bueno, porque no, la verdad no encontré del mismo color. Ya saben que con lo de la pandemia pues hay dificultad de encontrar las cositas, pero la idea es poder ver cómo es que va, ¿sí? Y esto va a venir aquí, miren, por aquí vamos a, acá tenemos una especie de puntita, así que vamos a buscar donde corresponde aquí. Y como siempre les digo, a mí me gusta usar un botoncito que pase por allí para no tener la necesidad de hacer ojalillos, ¿sí? Entonces pasa sobrado con mucha comodidad y luego ubicamos el del centro y ya está. Allí ya está prácticamente terminado. Ahora ustedes pueden aplicar aquí por el borde cualquiera de los adornitos que hemos hecho en otras bufandas con la técnica de crochet o de ganchillo. Yo le voy a poner uno muy sencillito para que ustedes vean cómo el crochet realza el tejido, pero la verdad es que así también queda muy bonito. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Miren, vamos a empezar aquí donde está la parte donde hemos abotonado. Voy a tomar así el ganchillo, que es un ganchillo número 5 indicado para esta lana, y voy a anudar aquí la lanita. Bien, aquí está la lanita, entonces la vamos a pasar por aquí, solo así para hacer el nudito y luego continuar tejiendo. Lo que vamos a tejer es súper sencillito. Miren, voy a acercar un poquito allí para que se vea mejor y vamos a tejer así. Vamos a tomar esta hebrita para irla escondiendo y vamos a tejer 3 cadenitas, 1, 2, 3 cadenitas,
y allí muy cerquita, miren, si hacemos así, donde llega la cadenita, ahí picamos medio punto. 1, 2, 3 cadenitas, donde llega la cadenita, o aquí en este espacio, como hemos trabajado antes, en los espacios profundos, medio punto. Vamos a aclarar la imagen, ahí está. 1, 2, 3 cadenitas, medio punto. Así vamos a ir por todo alrededor. Miren, voy a cerrar la imagen para que puedan ver. Vamos a continuar así por acá, vamos a dar toda la vuelta, vamos a pasar por aquí, por este piquito, y vamos a regresar hasta llegar aquí donde tenemos el botón, ¿sí? 3 cadenitas, medio punto, 3 cadenitas, medio punto. Miren, tenemos estos espacios para ingresar allí. Entonces 1, 2, 3 cadenitas, espacio que sigue, medio punto. 1, a ver, allí, 2, 3 cadenitas, estiramos así, hay un agujerito, espacio que sigue, medio punto. Así continuamos. Miren, chicas, he continuado por toda la vuelta 3 cadenitas, medio punto, ¿sí? Ahí está, miren, por aquí también. Entonces así es como tenemos este tejido. Ahora, como estos botones son solo un adorno y el efecto de que aquí hay una abertura, porque obviamente por aquí puede pasar la cabecita, entonces podemos deslizarnos para la segunda carrera sobre estos puntos y cerrar aquí a manera que aseguramos. Pero si ustedes quieren utilizarlo abriendo y quitando, pues simplemente dan la vuelta así y continúan hacia allá. Lo que yo voy a hacer es cerrar aquí y voy a tejer de la siguiente manera. Voy a ir al primer arco que tengo aquí y allí voy a tejer un puntito deslizado para cerrar, y luego voy a tejer 1, 2, 3 cadenitas en este primer arco, medio punto. 1, 2, 3 cadenitas en el mismo arco, medio punto. 2 veces ahora en cada arco. 1, 2, 3 cadenitas, siguiente arco que se ha formado de las cadenitas que hemos tejido en la vuelta anterior, medio punto. 1, 2, 3 cadenitas, mismo arco, medio punto. Así esto se va haciendo como una especie de blondita, y vamos a dar otra vez la vuelta por todo alrededor de nuestro cuellito en la parte baja hasta llegar aquí donde hemos empezado. Si nos confundimos un poquito y no sabemos dónde hemos empezado la segunda carrera, pues allí donde hemos empezado vamos a poner una marquita, ¿sí? Y cuando venimos por aquí ya nos damos cuenta dónde empezamos. Entonces continuamos así, repito otra vez para que quede muy clarito. Ahí está. 1, 2, 3 cadenitas en este arco, medio punto. 1, 2, 3 cadenitas en el mismo arco por segunda vez, medio punto. 1, 2, 3 cadenitas, ahora sí, arco que viene, medio punto. 1, 2, 3 cadenitas en el mismo arco, medio punto. 2 veces en cada arco, ¿sí? Continuamos así hasta llegar otra vez aquí. Bien, miren, aquí ya estoy en la marquita casi llegando. Vamos a sacarla y voy a tejer aquí. 1, 2, 3 cadenitas. Voy a este arco que está vacío una vez. 1, 2, 3 cadenitas, segunda vez en el mismo arco. Y ahora voy a ir a este arco, ¿sí? 1, 2, 3 cadenitas, y a este arco que ya pertenece a la segunda carrera voy a ir, pero no voy a hacer medio punto, sino aquí ya no voy a tomar la hebra, sino con este mismo puntito voy a pasar por aquí para cerrar. Dejo una cadenita más y dejando un poquito larguita la hebra, la voy a cortar, ajusto aquí y luego con la ayuda de la agujita lanera voy a ocultar muy bien esta hebrita por aquí, ¿sí? Así me gusta hacerlo a mí, lo veo que es mucho más fácil. Luego jalo por aquí, ya ven mis amores, ahí está, y me encontré con la otra hebrita y voy a cortar las 2 hebras, ahí está, listo, y ya está terminado nuestro cuellito bufanda. ¿A poco no les gustó? Miren qué bonito me quedó. Ahí está, y creo que hasta hace bonita combinación el botón. A ver, ustedes me lo dicen, o me dicen no quedó bien el botón. Como ustedes quieran, ustedes son las que mandan. Mi deseo es simplemente inspirarlas a tejer. Ahora vamos a ver cómo queda en el maniquí. Y listo, mis amores, miren, así es como luce nuestro cuellito bufanda por la parte de adelante. Ahora les mostraré cómo se ve por la parte de atrás.
Y así es como se ve por la parte de atrás. Bien, mis amores, muchísimas gracias por acompañarme también en este video y será hasta una próxima oportunidad, si Dios lo permite. Un besito a todos y muchas bendiciones.